Ok, entonces, en este último video vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo utilizar la forma compleja que anticipo, ¿no? La forma compleja es una manera previa a lo que viene siendo la transformada de Laplace para resolver los sistemas en términos de frecuencia compleja, pero creo que nos acerca bastante y nos empieza a dar una idea de las ventajas que tiene este tipo de análisis. Vamos a considerar entonces este circuito que es una fuente de voltaje con una función en particular y tenemos un circuito RLC, ¿no? Nótese que la función de voltaje es igual a una cosenoidal exponencialmente amortiguada. Tenemos en este caso un valor de sigma de menos 2 y un valor de omega de 4. ¿Ok? La magnitud o la amplitud Bm es de 60 y la fase es de 10. Entonces ya podemos ir identificando algunas de las cuestiones con las que hemos estado trabajando. La pregunta aquí de este sistema es ¿cuál viene siendo la corriente que fluye a través del circuito? ¿Sí? Y la queremos expresar en función de IT. ¿Sí? Uh, aquí lo que podemos nosotros como determinar hasta cierto punto o de manera anticipada es de que al final del día nosotros vamos a tener una función que va a tener una forma muy similar a la entrada. O sea, ¿a qué me refiero? A que la función de salida tiene que tener una forma de, vamos a ponerle aquí IM, ¿sí? Exponencial de menos 2t por coseno de 4t más 10 grados. Perdón, aquí 10 grados no, sino sería otro ángulo que sería phi. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo prácticamente toda esta parte es igual. ¿Por qué? Pues prácticamente porque los sistemas RLC realmente no te van a cambiar nada que tenga que ver con frecuencia. Entonces la frecuencia se mantiene constante, ¿no? En términos simplificados, tú metes una señal de 1 kHz, la señal va a salir siendo 1 kHz. ¿Va a tener otra amplitud y otra fase? Sí, pero la frecuencia no va a cambiar. Entonces, pues básicamente nosotros lo único que tenemos que determinar es una magnitud de IM y la fase, que en este caso es el desfasamiento para phi. Miren, vamos a reescribir aquí la ecuación inicial para el circuito como si fuera en tiempo y me queda la función de t es igual a, vamos a ponerle aquí r por i de t más L por la derivada de la corriente respecto de t dt más 1 sobre c por la integral de i de t respecto de t. ¿Sí? Sustituyendo, vamos a tener, bueno, algunos casos iniciales, bt expresado en su forma compleja, lo vamos a tener como 60 ángulo de 10 grados por e a la menos 2 por, perdón, más menos 4t. ¿Sí? Ojo porque esto, para no escribir el menos 2 4, podríamos expresarlo como e a la st. ¿Sí? Esto porque s para esta configuración es menos 2 más menos 4t. ¿Ok? Perdón, menos 2 más menos j4. ¿Sí? Ok, entonces en este caso, reitero, vamos a expresar solamente el término de s, ¿no? Para no tenerlo que estar escribiendo los valores, ¿no? Y porque obviamente vamos a hacer unas operaciones que nos sirve dejarlo en términos de s. Entonces aquí lo igualo y voy a tener entonces 60 ángulo de 10, ¿ok? Es igual a r que vale 2, ¿sí? Y fíjense, aquí la función de i la voy a reexpresar en términos de frecuencia compleja, al igual como lo hice aquí, lo voy a reexpresar para la salida. Entonces, pues yo voy a definir que i es igual a i ángulo de phi por
E a la ST. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo lo que sé es de que S para la corriente también va a ser menos 2 más menos J4. Entonces, bueno, aquí ya me lo voy a reescribir desde abajo porque ya se me acabó el espacio. Y lo que voy a hacer es esto. Entonces voy a tener 60 ángulo de 10 grados es igual a 2, que vale la resistencia, por I ángulo de phi por E a la ST más L, que tiene un valor de 3 por la derivada de I ángulo de phi E a la ST respecto de T, más 1 sobre el valor del capacitor, que es 0.1, que de hecho, pues aquí ya le puedo poner 10, porque 1 sobre 0.1 es 10, por la integral de I ángulo de phi E a la ST, ¿sí? Aquí nótese que tanto en la integral como I ángulo de phi, en este caso como en la derivada, pues son constantes, ¿no? Entonces las puedo sacar. Resolviendo la derivada y la integral me queda, déjenme cambiar de color, voy a ponerla acá abajo, me queda 60 ángulo de 10 grados es igual a 2 y ángulo de phi por E a la ST, ¿sí? Más 3. Aquí, miren, aquí, como les mencionaba, ¿no? Y ángulo de phi es constante, entonces se va a pasar. Y la derivada de E a la ST, pues es S E a la ST. Entonces voy a multiplicar I ángulo de phi, que es la constante, por E a la ST. Luego más 10 por la integral, otra vez saco la constante, que sería I ángulo de phi, y la integral de A a la ST es 1 sobre S por E a la ST. ¿Ok? Aquí ya creo que se puede ir observando. Lo que vamos a tener que hacer es factorizar el término de I ángulo de phi. Entonces nos quedaría 60 ángulo de 10 grados es igual a 2 más 3S, ¿sí? Más, perdón, aquí en este caso se me olvidó el E a la ST, aquí también se me olvidó el E a la ST y aquí el E a la ST. ¿Ok? Esto es importante. Luego tengo más 10 sobre S y todo esto multiplicado por I ángulo de phi por E a la ST, ¿sí? Entonces, esto es muy importante lo que les comentaba, porque prácticamente aquí puedo eliminar, bueno, no eliminar, bueno, es que este término se pasa dividiendo a este lado y se hace 1, entonces este término lo descarto. Y ya por último, solamente tengo que despejar el término de I ángulo de phi. Entonces, I ángulo de phi es igual a 60 ángulo de 10 sobre 2 más 3S más 10 sobre S. Y aquí, si recordamos nosotros, S para esta configuración es menos 2. Es más menos J4, pero aquí, bueno, cabe mencionar que la parte positiva tiene la misma magnitud que la negativa, por lo tanto, resolver para cualquiera de los casos, pues es válido, ¿no? Entonces, lo podemos hacer así.
Aquí lo que tendríamos que hacer por último sería sustituir y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría y ángulo de phi es igual a 60 ángulo de 10 grados sobre, sería 2 constante, más 3 por S sería, inclusive aquí podríamos poner menos 3 por S, sería 3 por 2, 6, entonces sería menos 6, y 3 por 4, 12, sería más J12, ¿ok? Y luego sería más 10, aquí sí lo voy a dejar así porque es una división, 10 sobre menos 2 más J4, ¿ok? Entonces, prácticamente con esto terminamos. Ya queda a elección de la persona, pues que desarrolle esta expresión, ¿sí? Recordemos nada más como dato que para poder hacer primero la división tendríamos que resolver o tendríamos que convertir los dos números de complejos, menos 2 y J4 en un número polar. El valor de 10 pues es igual a 10 ángulo de 0, ¿sí? Y dividir 10 entre el número polar y restar el ángulo superior menos el ángulo inferior. Luego volvemos a pasar a rectangulares, resolvemos y agrupamos para los del denominador. Al final volvemos a pasar a polares y tendríamos de nuevo la división de la magnitud de los polares y la resta de los ángulos. Yo aquí ya tengo el resultado me da 5.37, ¿ok? Ángulo de menos 106.6 grados. Y nada más a manera de hacer referencia al resultado, pues el resultado sería que la corriente en tiempo va a ser igual a la magnitud, que sería 5.37. Aquí sería multiplicado por la exponencial de menos 2t por la función cosenoidal de 4t menos 106.6 grados, ¿ok? Y básicamente esta sería la respuesta del sistema para la entrada propuesta del circuito RLC.